Luego de haber ocurrido todo esto y que todas las cuentas estaban claras entre los dos países, en el 1937 se dio un hecho bochornoso para nuestro país, que fue la matanza del Perejil. Saludos, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal de Social TV RD. Pues en el día de hoy les vamos a traer un video bastante interesante que vamos a explicar de qué forma se fundó nuestra república y todas las consecuencias que tuvieron esos conflictos que se llevaron a cabo entre las potencias de Francia y la de España. En este video vamos a aprender cosas que quizás muchos, por razones de que en nuestro país se dejó de impartir lo que era la historia patria. Pues bien, como todos sabemos, en el 1492 Cristóbal Colón descubrió la isla La Española. Pues a partir de ese momento se abre paso a lo que se llama la colonización al Nuevo Mundo. En ese primer viaje de Cristóbal Colón, donde hubo un contacto directo entre los primeros habitantes que se encontraban en la isla, los taínos, donde estos le hicieron pequeños regalos de pepitas de oro, la cual motivó a Cristóbal Colón en volver nuevamente a España e informarle a los reyes católicos, quienes habían financiado su viaje, para preparar una expedición mucho más amplia. Pues bien, ya para el segundo viaje de Cristóbal Colón, ya con la firme tarea de conquistar las nuevas tierras, en este viaje venían una serie de ciudadanos o colonos, la cual se iban a establecer más tarde en la isla La Española. En este segundo viaje de Cristóbal Colón, motivado por la fiebre del oro, la cual estaba en auge en Europa, que trajo consigo consecuencias fatales para los habitantes aborígenes que se encontraban en la isla. Fue de esta manera que comenzó la extinción de la raza taína. Ya para el 501, los conquistadores se abrieron paso a otro tipo de producción, en este caso la de la caña de azúcar, quien Cristóbal Colón la había traído desde las Islas Canarias. Para el 1502 al 1509, el rey de España, Carlos I, había designado como gobernador al señor Nicolás de Obando, quien trajo consigo una serie de reformas para así establecerse en el Nuevo Mundo. Ya para el 1505, 1506, en la parte norte de la isla La Española, específicamente en La Vega, se hicieron los primeros experimentos de la caña de azúcar, la producción de la caña de azúcar, la cual estaba en auge en Europa y su mercado alcanzaba niveles exorbitantes. En este ensayo de la elaboración de caña de azúcar participó dos colonos españoles radicados precisamente en el área de La Vega, llamado Pedro Atiel y el señor Aguilón, quienes habían producido una serie de mezclas de la caña de azúcar que gustó, y por esta razón se le dio mucho más participación a este tipo de trabajo. Fíjense que a partir de ese momento fue que se comenzó a importar negros esclavos desde el África, ya que los aborígenes o los taínos que se encontraban en la isla no eran tan fuertes como para poder lidiar con este tipo de trabajo, que era bastante pesado. Acuérdense que estos trabajos consistían en fuerza bruta,
la cual estos habitantes no estaban acostumbrados, razón por la cual muchos de ellos murieron. Déjeme resaltarle algo. Durante el gobierno de Nicolás de Obando, la población aborigen de nuestra isla mermó bastante, ya que fueron sometidos a tortura. Muchos de ellos fueron asesinados, como fue el caso de la matanza de Jaragua, donde Nicolás de Obando hizo una serie de promesas a los aborígenes que lo habían recibido con muchos placer dentro de su área. Obando organizó una fiesta, lo cual había invitado a los principales líderes de las tribus que habitaban en Santo Domingo. Entonces, ya cuando estaban todos reunidos, hizo un cerco con todos los soldados que estaban a su lado y le prendió fuego a todos ellos. Así que de esta manera era que los conquistadores empezaron a diezmar los nativos de la isla La Española. También es bueno resaltar que a la llegada de Nicolás de Obando a la isla La Española como gobernador, traslada la ciudad de la parte de la riviera oriental del río Sama a la parte occidental, que es donde se encuentra la ciudad de Santo Domingo en estos momentos, el área de la zona colonial. Eso es un dato que les sea útil y que conozcan más lo que fue la fundación de nuestro pueblo. En 1514 se instaló el primer trapiche para la elaboración de caña de azúcar. En 1518 el rey Carlos I comenzó a otorgar las primeras licencias o permisos para la exportación de los primeros negros esclavos desde el África. De hecho, muchos de esos esclavos que provenían de diferentes tribus de África, con dialectos diferentes, la cual no podían comunicarse entre sí, muchos de ellos rivalizaban, fueron todos capturados por los mismos negros y vendidos entonces a los conquistadores, quienes más tarde lo traían a la isla La Española para ser sometido a lo que se llama la esclavitud para la producción de azúcar. Ya para el 1530, la población indígena de nuestra isla se había reducido casi en un 80%, ya que sabemos que muchos de ellos murieron de muchas enfermedades que los conquistadores llevaron consigo cuando llegaron a la isla. Luego de que Cristóbal Colón había anunciado el descubrimiento de la isla La Española, la cual pensó que había llegado a las Indias Orientales, a partir de ese momento comienza la batalla entre todas las potencias de Europa por alcanzar la mayor parte de los territorios que habían sido descubiertos en esa época. La isla La Tortuga, en la parte norte de la República de Haití, fue el primer bastión donde muchos de los piratas y corsarios se refugiaban para desde ese lugar cometer los contrabandos que se venían realizando desde el principio. Entre 1605 y 1606 se produce un acontecimiento en la isla La Española que jugó un papel determinante en lo que es hoy la República Dominicana. Durante ese año de 1505 a 1506 se produjo lo que se llamó las devastaciones de Osorio. Las devastaciones de Osorio no fue la despoblación de la parte sur del país hacia la parte este de la isla,
debido a que las actividades de contrabando y de cimarronada, como se le llamaba, estaba en auge, y los españoles trataron de minimizar eso a su máxima expresión. También una de las causas que provocó esta despoblamiento de la parte sur de la isla fue de que se había comentado de que por esa parte de la isla habían ingresado más de 400 Biblias luteranas o Biblia protestante, la cual no era compatible con la religión católica, quien era bastante exigente en ese sentido. Debido a esto, se produjo el despoblamiento forzado de personas o de colonizadores que tenían generaciones viviendo en esta parte de la isla. Muchas de esas personas fueron trasladadas a la parte este del país, lo que nosotros conocemos como Monte Plata, Vallaguana, etc. En el 1777, Francia y España firman el Tratado de Aranjuez. El Tratado de Aranjuez no fue más que el acuerdo que llegaron las dos potencias colonizadoras en dividir la isla en dos, en establecer la frontera. Esto dio inicio ya a la semilla que sembraba los dos países que comparten la isla, y de esta manera ponen fin a muchos años de hostilidades entre los dos países. Luego de haber firmado los tratados anteriores, el Tratado de Paz entre Francia y España, que delimitaban la isla o la dividían en dos, pues ya para el 1795 España y Francia ponen fin a lo que fue la Guerra de Convención, en la cual Francia se compromete a devolverle todos los territorios que había ocupado anteriormente, como Cataluña, los Pirineos, entre otros, conservando así lo que era Luisiana en América del Norte. De esta negociación entonces fue que surgió de que España le cedió completamente la isla, la española, a Francia. Ya con este tratado se plasmaba de que la española le pertenecía a Francia. Pero debido a la Revolución Francesa de 1789, este tratado fue frisado o paralizado por este hecho. Ya sabemos que en la Revolución Francesa fue un cambio de libertad que muchas colonias aprovecharon para declarar su independencia. Fíjense que durante la Revolución Francesa se estipula de que todo hombre nace libre, es libre y es igual ante todos los demás. Ya para finales del siglo XVII, las actividades económicas en el Santo Domingo español no era tan rentable, la cual provocó que los colonizadores buscaran otro tipo de alternativa. En este caso, optaron por lo que son los hatos ganaderos. Los hatos ganaderos no eran más que aquella estancia en la cual se criaban animales vacunos para poder obtener las pieles de estos animales y ser exportada hacia Europa, la cual estaba en un auge bastante elevado, dando así inicio a lo que es este negocio. Fíjense, ya para 1801, esos aires de libertad que había esparcido la Revolución Francesa, más tarde llegó a la isla La Española, la cual principalmente en la colonia francesa o la colonia de Saint-Domingue habían experimentado ya un alivio en cuanto a lo que es la libertad. A partir de este momento comenzaron esos movimientos en que iban a dar inicio a lo que fue la independencia de
de Haití. Estas revoluciones fueron iniciadas por Jean Dessalines, quien ya con todo lo ocurrido en Europa ya estaban decididos a lo que es la abolición de la esclavitud. Para ese momento se experimentaron una serie de sublevaciones de los esclavos hacia el amo, muchos de ellos blancos, la cual la gran mayoría, o podría decirse todos, fueron eliminados, fueron masacrados por los negros esclavos, quienes se proclamaron libres. Debido a todos estos acontecimientos que estaban ocurriendo en el Saint-Domingue francés o el Santo Domingo francés, Napoleón Bonaparte preparó una expedición de soldados con más de 30,000 de ellos, lo envió al frente de su yerno Charles Leclerc, quien precisamente vino acompañado por la hija de Napoleón para tomar posesión de lo que es la isla La Española, la cual se derivó del Tratado de Paz de Basilea, en la cual España le había cedido toda la isla a cambio de todos los territorios conquistados en Europa, como había dicho anteriormente. Pues producto de las enfermedades, específicamente del paludismo, casi un tercio de los soldados franceses murieron por causa de esta enfermedad, y muchos de ellos fueron masacrados por los negros que ya se habían liberado, se habían sublevado contra el amo blanco. Esta cuestión provocó que Francia perdiera todo el control de la isla, pero más tarde, como todo estaba rezagado, motivado por la Revolución Francesa, ya para el 1804 Haití se proclama independiente. Luego de que Jean Dessalines motivara a los movimientos independentistas, este fue tomado preso por Charles Leclerc, y durante el viaje se dice que el barco o la carabela en la que iban naufragó debido a una tormenta. Con Jean Dessalines fuera del escenario independentista de la República de Haití, entra al mando Toussaint Louverture, quien en el 1804 proclama la independencia de Haití, la cual comienza a hacer una serie de reestructuras para continuar la lucha de independencia. Uno de los mayores problemas que afrontó Haití en su reciente proclamación de independencia fue el punto de desacuerdo que tuvieron muchos de los generales, la cual no le daban continuidad a lo que era el Estado haitiano. Por esto y muchas razones más, no se consolidó definitivamente lo que fue la ocupación dominica haitiana. Otra de las cosas que debemos resaltar de la Revolución Francesa, que la redacción que se hizo durante esta revolución, donde decía que Francia era un país único e indivisible y que todos los hombres eran libres y eran iguales. De esta misma forma, esa constitución Haití lo adoptó. De esta manera fue que los haitianos hicieron la invasión de 1822, alegando que la isla era única e indivisible y que por tal razón ellos se sentían con el derecho de invadir lo que era la República Dominicana. Debemos recordar que quizás la independencia de Haití se logró más a que casi el 95% de la población de ese entonces y de ahora era de color negra. Era completamente una raza pura, cosa que no ocurre con nosotros los dominicanos, la cual somos un arco iris de colores. También es bueno resaltar
se producía un rezago debido al deterioro que había sufrido el imperio español en Europa. Esto provocó un letargo en la colonia que se le conoce como la España boba. La España boba no fue ese periodo que comprende desde 1809 hasta 1821, cuando entra en acción Ramón Núñez de Cáceres, quien proclama la independencia efímera. Antes de comenzar con la independencia efímera, déjenme contarles que esa relativización que sufrió el Santo Domingo español se debió a que España no enviaba a tiempo o casi nunca lo que se llamó los situados. ¿Qué eran los situados? Los situados no fue más que el pago que debía de recibir los soldados que se encontraban en el Santo Domingo español para ese entonces. En el 1821 se produce el primer movimiento independentista por el dominicano Juan Núñez de Cáceres, quien proclama la independencia con la esperanza o el proyecto a la anexión de la Gran Colombia, donde se estaba efectuando una serie de acontecimientos independentistas en todo el continente americano. Esto debido a esos aires de libertad que desprendió lo que fue la Revolución Francesa. Como ya le hablé de la independencia efímera, la cual duró solamente 2 meses y como 8 días. Luego de esto se produce lo que fue la primera ocupación haitiana en territorio español o territorio dominicano, la parte este de la isla. Esta ocupación se produce de una forma sangrienta. Todo este ataque fue principalmente hacia la persona de color blanco, la cual la gran mayoría fueron asesinados por los invasores haitianos. Durante esta primera y única ocupación haitiana, los haitianos trataron de haitianizar lo que es el territorio dominicano, imponiéndole que los documentos oficiales, en vez de ser escritos o hechos en español, estos debían ser escritos y hechos en francés, como una parte de borrar completamente lo que eran las costumbres religiosas, las costumbres culturales. En fin, se estaba tratando de que esa parte de la isla fuera homógena a la parte occidental o la parte sur, que ya era Haití. Muchos niños y mujeres fueron asesinados por los invasores. Muchas mujeres sufrieron violaciones indescriptibles, la cual esto estaba provocando una serie de enojos que provocó la gestación de movimientos independentistas que comenzaron más tarde en el 1838, cuando fue fundada la Sociedad Secreta La Trinitaria, que fue un movimiento creado por nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. De esta forma se fueron reclutando, se fueron anexando una serie de personajes como Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario. La ocupación haitiana en nuestro país impusieron de que el servicio militar debía ser obligatorio, cuestión que aprovecharon los padres de la patria para entrar al ejército haitiano y aprender todas esas técnicas militares que el ejército haitiano sabía. Además, debían aprender de cómo usar las armas de fuego, que en ese momento eran mosquetes. Tenían una complejidad la cual requería de que la persona que lo utilizara fuera diestro. Ya para 1844, específicamente el 27 de febrero, se da lo que es o lo que fue la proclamación de la independencia dominicana. Ya a partir de ese momento se plasmó la idea de este proyecto independentista, la cual que provocaron que
los haitianos fueran desalojados de la isla. Pero no fue hasta 1844 que el momento en que se estableció la república, que terminaron las batallas o la guerra entre los dos países. Estas guerras continuaron. Luego del 1844, la proclamación de la independencia dominicana, surgieron muchos conflictos, muchas batallas, entre la batalla de Palo Hincado, la batalla del 30 de marzo, la batalla del Número, donde a pesar de que los haitianos estaban bien equipados con todo ese armamento que le dejó Charles Leclerc cuando partió hacia Europa, pues todo ese armamento de tecnología de punta, los haitianos se habían quedado con ellos, y nosotros solamente con machete, palo y piedra nos defendimos, y todas esas batallas que llevamos a cabo durante ese periodo independentista, pues todas las ganamos. O sea que no hay ningún tipo de motivo para pensar de que la República Dominicana posee hoy fue ganado a base de fuego y espada. De esta forma, tomemos conciencia y preparémonos intelectualmente, no para una guerra, sino para que conozcamos cuáles son nuestros deberes patrióticos, para que así podamos devolverle o sigamos devolviéndoles a las generaciones futuras. Así es que de esta forma ustedes están viendo cómo se construyó el pueblo dominicano de una forma muy sangrienta, de una manera violenta, la cual yo creo que deberíamos de ser conscientes y cuidarla, cuidar esa soberanía como lo hacen los demás países. No le voy a hablar mucho sobre lo que fue la guerra restauradora, porque en sí yo lo que quiero es que nosotros tengamos pendiente de lo que ocurrió con nuestro hermano país Haití. Pues bien, para el 1929, si mal no recuerdo, entonces se establece el Tratado de Basilea. ¿Recuerdan del Tratado de Basilea del que le hablé anteriormente, en la cual España pone fin a la guerra de sucesión y se reparten, Francia le cede los territorios ocupados en Europa a cambio de que España le cediera la isla La Española a Francia? Cuestión que nunca se dio, como dijimos, por el estallido de la Revolución Francesa. Ya con todo definido, para 1929, ya con un escenario diferente, el presidente de la época, Horacio Vázquez, y el presidente de Haití le dan continuidad a lo que fue el Tratado de Basilea, que ya delimitaba la isla en dos países diferentes, Haití y República Dominicana. Durante este periodo de delimitación, República Dominicana, o el presidente de la época, Horacio Vázquez, le cede más de 4.000 a 6.000 kilómetros cuadrados a Haití, no dándole seguimiento así a lo que estipulaba el Tratado de Basilea. O sea, esa parte, esos 4.000 o 6.600 kilómetros cuadrados que le pertenecían a la República Dominicana, el presidente Horacio Vázquez se lo cedió a Haití. No sé cómo funcionaban las cosas anteriormente, pero yo creo que en esa parte quizá no existieron nacionalistas o patriotas que hubiesen impedido que nuestro país se le cercenara esa parte que le fue cedida a Haití. Más tarde, en el 1936, el generalísimo Leonidas Trujillo, dictador, le dio continuidad ya a lo que
Horacio Vázquez había iniciado, que era la colocación de los pilotillos, que era lo que dividía la isla en los dos países, Haití y República Dominicana. Sobre la historia del río Masacre, de dónde proviene ese nombre, le puedo decir que antes de los tratados o durante los tratados que se firmaron entre Francia y España, se realizaban muchas escaramuzas, o sea, muchos enfrentamientos en la zona fronteriza entre españoles y franceses. Y en una de esas escaramuzas, los españoles aniquilaron o mataron muchos franceses, precisamente en ese río que lleva como nombre Dajabón. Dajabón es un nombre taíno, una palabra taína, y luego de esta matanza, pues ya los franceses, los soldados franceses le señalaban con ese nombre, con el nombre de Río Masacre. Luego de haber ocurrido todo esto y que todas las cuentas estaban claras entre los dos países, en el 1937 se dio un hecho bochornoso para nuestro país, que fue la matanza del Perejil. A la matanza de miles de haitianos en la zona fronteriza del país, el alegato del presidente Trujillo o del dictador Trujillo fue de que en esa parte del país, en la zona fronteriza, se estaban produciendo muchos robos de ganado por parte de los nacionales haitianos, quienes cruzaban o vivían en esa parte de la isla. Esto le costó al país el repudio internacional de todos los países. La condena a este hecho fue el pago para indemnizar a todas esas víctimas al gobierno haitiano. A la matanza de 1937, la fuente de la cual leí eso, no sé qué 100% fue así, pero sí yo he escuchado desde pequeño que a la persona de color negro en nuestro país le preguntaban esa palabra, o sea, le decían que pronunciara la palabra perejil. Desgraciadamente ustedes sabrán que esta palabra se le dificulta un poco a cualquier nacional haitiano pronunciarla, y de esta manera se dice que fueron identificados muchos que fueron asesinados en la línea noroeste. No estoy tan seguro de que eso fue así, pero es un dato que quizás ya ustedes lo han escuchado, y que si hay alguno de ustedes que ha escuchado algo diferente, pues me lo dejan saber en la descripción del video. Desgraciadamente, la fragilidad de nuestra frontera, una frontera quizá inexistente, es lo que ha provocado ese flujo continuo de inmigrantes haitianos hacia territorio dominicano. República Dominicana en varias ocasiones ha sido tildada de racista. Con respecto a ese tema no voy a hablar mucho porque no lo domino muy bien, pero sí estoy seguro de algo, que lo poco que podría comentarles, que los dos pueblos, los dos países, somos completamente diferentes en todo el sentido de la palabra. Hablamos idiomas diferentes, tenemos cultura diferente, tenemos absolutamente todo diferente. Y no sé por qué muchas personas se animan en decir que nosotros podríamos ser un solo país. Es un tema que muchas potencias extranjeras quieren solucionar el problema del país hermano Haití, quizá con la unión de los países, cosa que yo estoy 100% seguro de que nunca va a ocurrir, precisamente por todo eso lo que le comenté. Haití es única y República Dominicana es única. Lo que sí yo podría decir es que quizá deberíamos intentar convivir
entre los dos pueblos hermanos, ya que desgraciadamente la isla no se puede romper por la mitad y que cada quien coja su camino. Eso es imposible. Y yo creo que lo mejor sería que nosotros adquiramos conciencia sobre la situación. Por eso yo le exhorto a toda persona que traten de leer por lo menos la historia nuestra, la historia dominicana, que mucha falta que nos hacen. Tratemos de concientizar y de educar a las nuevas generaciones de todo lo que ocurrió desde el principio de la fundación de los dos pueblos, para que determinemos verdaderamente lo que yo le estoy diciendo, que son dos países diferentes. Nosotros tenemos la suerte de que somos una nación con muchos rasgos culturales únicos en el mundo, en la cual nos debería de enorgullecer a todos nosotros. No todo es malo en nuestro país, hay muchas cosas buenas que todos nosotros, las demás naciones conocen. Que le haya gustado el video, por favor, no olviden darle like, compartirlo, activar la campanita de notificaciones.